En este problema de masa-resorte, tenemos un sólido que pesa 19,6 newton y se conecta a un resorte y produce un estiramiento de 2,45 metros, llegando hasta su posición de equilibrio. A partir de ese momento, el resorte se estira 2 metros y se suelta, comenzando a oscilar. Sabiendo que el sistema masa-resorte está libre de fuerza externa y fuerza amortiguadora, determine, en primer lugar, el PBI que permite conocer la posición x de t del sólido en todo tiempo t mayor o igual que cero. Para poder resolver este problema, tenemos que recordar cómo es el modelo para los problemas de masa-resorte. Resulta que la posición del sólido en cualquier tiempo t mayor o igual que cero es solución de una ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial siempre está dada por la masa de este sólido por la aceleración, y ahí vamos a obtener la fuerza dada por la masa y el peso de este sólido que está conectado al resorte, más una fuerza amortiguadora que viene dada por una constante beta de amortiguación, multiplicado por la velocidad que tiene el sólido en el tiempo t, más la fuerza que aporta el resorte mismo, mediante una constante de rigidez que vamos a llamar K, multiplicado por la posición del objeto en el tiempo t, y eso tiene que ser igual a una fuerza externa, G de t. En este caso, no hay fuerza externa porque nos indican acá que el problema está libre de fuerza externa. Entonces, en este caso, G de t es igual a cero. Lo que vamos a hacer es empezar a identificar los datos que nos están entregando aquí. ¿Ok? Entonces, observaciones. No hay fuerza externa. Entonces, consideramos que G de t es cero. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial de segundo orden va a quedar homogénea. También nos están diciendo que nuestro sistema está libre de fuerza amortiguadora. Entonces también tenemos que beta va a ser igual a cero. Además, nos están dando el peso del sólido. Entonces, el peso es 19,6 newton. Sin embargo, para poder reemplazar en nuestro modelo necesitamos la masa. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre masa y peso? Recordar que, recordar que el peso de un objeto viene dado por la masa por la gravedad. Entonces el peso acá, que es 19,6 newton, va a ser igual a la masa por la gravedad, que la vamos a considerar igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y si despejamos entonces, nos va a quedar que la masa es 19,6 dividido por 9,8, y al dividir newton por metro sobre segundo al cuadrado, nos van a quedar solamente kilogramos. Entonces, esa es la masa. La masa M es 19,6 dividido por 9,8 y eso es exactamente 2. Así que en este caso, la masa es de 2 kilos. Entonces, ya tenemos lista esta parte de la ecuación diferencial. Esta masa la conozco. Este beta es cero, dado que no hay fuerza amortiguadora. Por lo tanto, este término de la ecuación diferencial va a desaparecer, ya va a ser cero. Y necesitamos encontrar el coeficiente K, que el coeficiente K corresponde a la constante de rigidez. Acá en el enunciado no nos entrega esa constante de rigidez, sino que nos da la siguiente información. Nos dice que cuando este sólido se conecta al resorte, se produce un estiramiento de 2,45 metros. El saber qué tanto se estira el resorte cuando le conectamos un sólido nos está indicando qué tan rígido es. Y siempre para calcular la constante de rigidez, tenemos que considerar el peso del sólido y tenemos que dividirlo por la longitud del estiramiento. La constante K siempre se mide en unidades de newton sobre metros.
Por lo tanto, tenemos que dividir una fuerza por la longitud, que es justamente lo que estamos haciendo acá. El peso del sólido es una fuerza que se mide en newton, que es 19,6 newton, dividido por eh, cuánto se estiró el resorte, que es 2,45 metros. Si hacemos la división de el 19,6 y lo dividimos por 2,45, eso nos da exactamente 8. Así que la constante es 8 newtons sobre metros. Entonces, ahora sí, tenemos lista esta parte. G de T es 0. Así que tenemos la masa, tenemos el beta, tenemos el K, tenemos la fuerza externa. Faltan las condiciones iniciales. Entonces, para las condiciones iniciales, vamos a ver a continuación, vamos a leer nuevamente el enunciado. Para las condiciones iniciales nos fijamos en lo siguiente. Un sólido que pesa 19,6 newtons se conecta a un resorte y produce un estiramiento de 2,45 metros, llegando hasta su posición de equilibrio. A partir de ese momento, el resorte se estira 2 metros. Entonces, lo que está pasando es que tenemos acá nuestro resorte que está anclado a una superficie. Tenemos aquí un sólido de masa M y lo que se hizo fue estirarlo 2 metros. Entonces, acá esta distancia que está aquí, esta distancia es de 2 metros por sobre la posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio. Perdón, está bajo la posición de equilibrio porque lo hemos estirado. Y entonces, esta es la posición inicial de la masa. La masa se encuentra en esta posición. Y recuerden que por convención, cuando la posición de un sólido está bajo la posición de equilibrio, los valores que va a tomar van a ser positivos. Así que la posición en el tiempo cero, que es la posición inicial, va a ser igual a 2 metros. Y además, esto está iniciando desde el reposo. Así que la velocidad inicial, que viene siendo x' en el tiempo cero, eso va a ser 0 metros sobre segundo. Por lo tanto, el PBI que tenemos que resolver es el siguiente. Y con esto vamos a responder la pregunta A. El PBI a resolver es el siguiente. Es la ecuación diferencial. M, que es 2, por x segunda de t, más 0, así que ese término no lo vamos a colocar, más el K es 8, por x de t, igual a 0, x de 0 igual a 2, y x' de 0 igual 0. Y ese es el PBI que tenemos que resolver. Por supuesto que en la ecuación diferencial, como tenemos ahí el coeficiente 2 y el coeficiente 8, yo puedo simplificar para no trabajar con números tan grandes. Entonces podemos multiplicar aquí por un medio y entonces ahí vamos a obtener la ecuación reducida y vamos a llegar entonces que el PBI a resolver va a ser x segunda de t más 4 x de t igual 0, x de 0 igual a 2 y x' de 0 igual 0. Y con eso entonces respondemos la parte A del ejercicio donde hemos planteado el PBI que permite conocer la posición x de t del sólido cuando este resorte comienza a oscilar. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte. En la B nos piden determinar la posición x de t. Entonces lo que hay que hacer en esta parte del ejercicio es resolver. Entonces vamos a resolver la EDO, en realidad resolver el PBI que hicimos en la parte A, que lo vamos a reescribir acá, x segunda más 4x de t igual 0, x de 0 igual a 2, x' de 0 igual 0. Entonces, resolvemos la EDO primero. Y como la EDO es de coeficientes constantes, vamos a considerar
la ecuación auxiliar. Entonces, la ecuación auxiliar va a ser la siguiente. La segunda derivada va a cambiar por m cuadrado más 4 igual 0. Ojo acá, esta m no es la misma m de la masa del objeto, es una m distinta. ¿Ya? Si ustedes quieren, mejor podemos cambiar la m, usar otra letra. Voy a ocupar la letra lambda para no confundir con la masa. ¿Ok? Entonces, si resolvemos esto, podemos ver que lambda cuadrado es igual a menos 4. Así que esto no tiene soluciones reales, porque en los reales un número al cuadrado nunca me va a dar menos 4, nunca me va a dar negativo. Así que aquí las soluciones son complejas. Son 2i o menos 2i. Por lo tanto, la solución x de t viene dada por una constante C1 por e elevado a la parte real por t por el coseno de la parte imaginaria, que es 2, por t, más C2 por e elevado a la parte real por t por el seno de 2 veces t. Y eso es lo mismo que escribirlo como x de t igual a C1 por coseno de 2t más C2 seno de 2t, donde C1 y C2 son constantes reales por determinar, porque vamos a resolver un PBI. Entonces, en los PBI yo puedo encontrar el valor exacto de C1 y C2. No van a quedar como parámetros. Entonces, lo que hay que hacer ahora es imponer las condiciones iniciales. Entonces, vamos a imponer las condiciones iniciales. Entonces, para las condiciones iniciales, tengo que considerar primero que x de 0 es igual a 2. Así que vamos a reemplazar. Nos va a quedar C1 por coseno de 0 más C2 por seno de 0 igual a 2. Tenemos que recordar que el seno de 0 vale 0 y el coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, C1 es igual a 2. Y ahí obtenemos el valor de la primera constante. Por lo tanto, el x de t va quedando de la siguiente forma. Como el C1 es 2, entonces este C1 que está aquí lo vamos a cambiar inmediatamente por 2. Nos va a quedar 2 coseno de 2t más C2 seno de 2t. Entonces lo que falta es encontrar C2. Entonces, para encontrar C2, ahora tengo que ocupar esta condición inicial que está aquí, la condición de la derivada. Entonces, vamos a derivar. Entonces, derivamos. Nos va a quedar x' de t igual. Hay que usar aquí la regla de la cadena. La derivada de coseno es menos seno de 2t, y multiplicado por la derivada del argumento, que es 2, por este 2 que está afuera, va a quedar 4, más el C2 que queda, y derivo el seno. La derivada de seno es coseno de 2t, y por la derivada del argumento hay que multiplicar por 2. Así que nos va a quedar así. Y ahora impongo la condición de la derivada. Entonces, x' de 0 tiene que dar 0, así que va a quedar menos 4 seno de 0 más 2c2 coseno de 0 igual 0. Volvemos a recordar que coseno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, así que queda 2c2 igual a 0. Por lo tanto, c2 vale 0. Así que esta constante que está aquí es igual a 0, así que todo esto desaparece. Por lo tanto, la posición de la masa, la posición x de t de esta masa m, es la siguiente. Viene dada por la función 2 coseno de 2t, donde t es el tiempo mayor o igual que 0. Y ahí tenemos resuelto nuestro PB. Y a partir de este resultado, nos piden responder dos preguntas más, que las vamos a ver a continuación.
En la parte C nos piden la velocidad que lleva el sólido en todo momento t mayor o igual que cero. Entonces, dado que la posición x de t era 2 coseno de 2t, con t mayor o igual que cero, entonces la velocidad es simplemente la derivada de esta función. Así que la derivada de coseno es menos seno, va a quedar menos seno de 2t. Al derivar el argumento, eso es 2, por el 2 que está aquí nos va a dar 4. Así que esa es la velocidad que lleva el sólido en todo momento t mayor o igual que cero. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es la velocidad del sólido. Finalmente, nos preguntan lo siguiente. Desde el inicio de las oscilaciones, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que el sólido pase nuevamente por la posición de equilibrio? Entonces, cuando este resorte empieza a oscilar, la posición de equilibrio, recuerden que es la posición cero. Entonces, yo quiero saber cuánto vale t para que x de t sea igual a cero. Entonces, tenemos que resolver la ecuación trigonométrica 2 coseno de 2t igual cero. Eso significa que coseno de 2t es igual a cero. ¿Cómo resolvemos esto? Esta ecuación trigonométrica tiene infinitas soluciones, ya que el coseno se hace cero para distintos valores del ángulo 2t que tenemos acá. Pero nos están preguntando desde el inicio de las oscilaciones cuánto tiempo hay que esperar para que el sólido pase nuevamente por la posición de equilibrio, o sea, cuál es el menor tiempo en que esto ocurre. ¿Ya? Y para eso tenemos que recordar que el coseno se anula cuando el argumento vale pi medios. También se anula en 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, pero el menor valor del argumento cuando el coseno se anula es en pi medios. Entonces al despejar nos queda que t vale pi cuarto. Y recuerden que t es el tiempo en segundos. Así que en este caso, entonces, el, en el tiempo pi cuartos, el sólido volverá a pasar por la posición de equilibrio. Por lo tanto, a los pi cuartos segundos, el sólido pasa por la posición de equilibrio. Y con esto tenemos resuelto el ejercicio. Y de hecho, a modo de comprobación, podemos visualizar cómo es esta función x de t en el GeoGebra. Se los voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos el programa GeoGebra en donde está graficada la solución del PDI, que es la única diferencia, y hay que tener aquí presente un par de cositas técnicas que son relevantes. El GeoGebra solo grafica en variable x, ¿ya? Entonces, para nosotros, yo aquí puse la función f de x igual a 2 coseno de 2x, con x mayor o igual que 0, pero nosotros tenemos que tener presente que para nosotros nuestra variable se llama t, que es la variable del tiempo, medido en segundos. ¿Ok? Entonces, es t y la función no se llama f, sino que se llama x, ¿ya? Es x dependiendo del tiempo. Por lo tanto, el eje horizontal que está aquí, que uno conoce normalmente como el eje X, en realidad es el eje T, el eje del tiempo, y el eje vertical es el eje X, que es el eje asociado a la función, a la variable dependiente, que es la X. ¿Ok? Y el dominio corresponde a los valores de T mayor o igual que cero. Por eso que este gráfico solo aparece dibujado en la parte derecha del plano cartesiano. Y aquí tenemos la gráfica de la función 2 coseno de 2t. Y podemos ver que parte desde acá, pasa por el 0,2, ¿sí? Y eso es porque la posición inicial en el tiempo cero era 2, porque el sólido estaba 2 metros bajo la posición de equilibrio. Entonces lo que está haciendo ahora es devolverse al momento de soltar el sólido por acción del resorte y todas las fuerzas que están actuando en el sistema. Esto se empieza a devolver y se acerca a la posición de equilibrio, aquí justo cuando tocamos el eje horizontal, y esto ocurre justamente en el tiempo pi cuarto, que fue lo que respondimos en la parte D. Luego, ¿qué pasa? El sólido, aquí la posición toma valores negativos, y eso significa entonces que el resorte se está comprimiendo y el sólido está pasando sobre la posición de equilibrio. Siempre cuando
la posición toma valores negativos, en esta zona estamos sobre la posición de equilibrio. Y cuando los valores de x de t son positivos, o sea, cuando estamos sobre el eje horizontal, ahí estamos bajo la posición de equilibrio. Y cuando estamos exactamente tocando al eje en estos tiempos, y estamos tocando al eje de los tiempos, al eje t, entonces ahí el sólido está pasando justamente por la posición de equilibrio. Si se fijan, pasa infinitas veces por la posición de equilibrio. Aquí se ven algunas nomás. Pasa por la posición de equilibrio en el tiempo pi cuarto, en el tiempo 3 pi cuarto, en el tiempo 5 pi cuarto, en el 7 pi cuarto, en el 9 pi cuarto. Y en el fondo lo que está pasando es que este sólido está oscilando perpetuamente. Y eso se debe a que no hay fuerza amortiguadora. Entonces, no hay ningún roce del aire que detenga el movimiento de este sólido. Y con esto finalizamos la resolución del ejercicio.